Amén. Amén, hermanos. Les invito por favor que nos podamos ubicar en Santiago, el capítulo 2, el versículo 25, 2:25 al 26. Solo son dos versículos en los que vamos a reflexionar en esta mañana. Santiago 2, 25 y 26. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: asimismo, también Rahab la ramera ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bien, el mensaje para esta mañana lo he denominado así, como lo ven ahí en las imágenes: agradar a Dios con nuestras obras. Agradar a Dios con nuestras obras. Bueno, aquí tenemos una imagen, ¿no? Siempre para preguntarnos, en nuestra manera de obrar, ¿a quién estamos agradando? ¿Agradamos más a Dios o agradamos más a los hombres? ¿Cuánto te cuesta mantener tu fe en diversas áreas de tu vida? Me pongo a pensar en algunas esposas que tienen esposos no creyentes. ¿Cuánto le costará poder vivir y reflejar la vida cristiana con sus esposos que no son creyentes? ¿Será fácil testificar de su fe? A veces hay un desequilibrio, ¿no? Por agradar al esposo o a la esposa no creyente, algunos se olvidan de agradar a Dios o no agradan a Dios en medio de ello. ¿Cuánto te cuesta mantener tu fe en el ámbito laboral cuando te piden que mientas o estafes? ¿Será fácil para ti mostrarte como un cristiano, obrar como un cristiano? ¿Qué pasa si tú no complaces al jefe? ¿A qué jefe complaces? O el momento de votar, ¿por quién votas? Quién sabe, estás defendiendo o votando por alguien que va en contra de la vida, o pro aborto. ¿Cómo manifestamos en esos momentos de prueba, de dificultad, que nosotros agradamos a Dios y no a los hombres? Siempre es bueno reflexionar, hermanos, si en nuestras vidas, en las diferentes áreas, estamos agradando a Dios o estamos simplemente complaciendo a los hombres. En este estudio vamos a aprender, hermanos, que para un cristiano su fe le costará. ¿Qué le va a costar su fe? Con sus obras, agradar a Dios y no a los hombres. Vamos a ver el ejemplo de una mujer que se llama Rahab, ¿no? Aunque está con H, pero se pronuncia con J, Rahab. Yo siempre decía Rahab, pero después me he dado cuenta que es Rahab. A manera de contexto, ¿qué nos ha estado enseñando Santiago hasta este punto? En primer lugar, nos ha enseñado que un creyente debe integrar la fe y las obras en su vida. Eso es lo que hemos visto desde el versículo 14 hasta el 26. Ustedes pueden comprobar todo ello con sus Biblias. Y Santiago nos va a dar dos ejemplos negativos de fe. Una fe inútil. ¿Qué ejemplos nos ha enseñado de una fe inútil, una fe que no sirve? El ejemplo de un pseudo hermano. ¿Por qué le llamamos pseudo hermano? Porque no creemos que un hermano pueda comportarse de esta manera como disque hermanito. Que viene una persona necesitada de alimento y abrigo y él no les da lo que necesitan y los despide, le dice shalom, que te vaya en paz, aliméntate y abrígate. ¿Podrá ser llamado un cristiano esta persona? Santiago dice: esta fe de solamente palabras no sirve. Eso es lo que nos compartió Wilfredo. Es una fe inútil, a nadie le sirve esa fe, dice Santiago. Luego Santiago nos va a hablar otro mal ejemplo de fe, que es el ejemplo de los demonios. ¿Y qué tipo de fe muestran los demonios? Una fe
de conocimiento, de mucho conocimiento y teología en Dios y todo eso. Una fe intelectual, mejor dicho. Pero finalmente, ¿en qué concluye Santiago con estos dos tipos de fe? Que esta fe, dice Santiago, no sirve de nada, es inútil. Que para que sea útil, esa fe debe integrar las obras, las buenas obras en su vida. Y para ello, para reforzar este argumento, ya Santiago nos ha venido hablando de dos ejemplos de una fe viva. En primer lugar, hemos visto la semana pasada el ejemplo de la fe, ¿de quién? De Abraham, ¿no? ¿Cómo mostró Abraham su fe? Estando dispuesto a sacrificar por obediencia a Dios a lo que más amaba, a su propio hijo. Y se convirtió, dice, en amigo de Dios, ¿no? Una fe de obediencia. Y ahora vamos a ver, hermanos, esta fe excelentísima también de esta mujer Rahab. Una fe que busca agradar a Dios y no a los hombres. Eso se refleja con los actos de Rahab. Y Santiago dice que por esta evidencia de su fe de ellos con obras es que se evidencia su justificación, su salvación por este tipo de comportamientos. Entonces vayamos al versículo 25. Vamos a leer el versículo 25 en el capítulo 2 de Santiago. Y vamos a contestar esta pregunta: ¿quién es Rahab? Dice el versículo 25: asimismo, también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Entonces, ¿quién era Rahab? Rahab, ¿qué dice Santiago? A veces nos cuesta decir esa palabra, ¿no? Era una ramera. ¿Y qué significa ramera? Significa meretriz, significa prostituta. Eso era lo que era Rahab. En esos años antiguos, ¿no? Ya había un negocio tan conocido como la prostitución, tantos años atrás. Eso era Rahab. Aunque algunas versiones dicen que Rahab no solamente era una ramera, sino una mesonera, ¿ya? Es decir, alguien que hospedaba a las personas a las entradas de las ciudades. Y claro, su servicio de hospedaje consistía también en esto de la prostitución. Bueno, una de las preguntas que podemos hacer es: ¿por qué es que estos dos espías llegaron a ella? No, es evidente que no ha sido nada inmoral, para nada. Era evidente que iban a llegar ahí de alguna de otra manera. Entonces, su historia se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿En qué libros? En el libro de Josué, el capítulo 2. Y si tienen ahí el dedito, tenerlo listo en Josué, está bien, porque vamos a ir para ahí de ida y de vuelta. Y finalmente termina en Josué 6. Cuando Josué, sucesor de Moisés, envía a 2 espías a Jericó. ¿Qué era Jericó? Era la ciudad de Rahab, donde ella vivía. ¿Para qué envía Josué estos 2 espías? Para que exploraran la tierra y así vieran las debilidades de Jericó y lo puedan conquistar. Recordemos que el contexto de esta historia está en el Antiguo Testamento, en la época de cuando Israel iba a conquistar la tierra prometida. Moisés no pudo conquistar la tierra prometida, no pudo entrar a la tierra prometida porque cometió el error de golpear la roca 2 veces, y Dios le dijo: por no haberme santificado delante del pueblo, tú no vas a entrar. Pero sí el sucesor de Moisés, que es una tipología de Jesús. Su nombre incluso significa Josué, el de Jesús, Yeshua. Están ahí muy parecidos, muy ligados. Josué sí les hizo entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero para entrar a la tierra prometida tenían que conquistar esas tierras que Dios había declarado ya malditas. ¿Por qué? Por sus prácticas inmorales, porque sacrificaban incluso a sus propios hijos. Ahora imagínense vivir en ese contexto, en esa situación en la que Rahab vivía, como una prostituta de un lugar tan promiscuo, tan inmoral como era la ciudad de Jericó. Era una esclava sexual de los de Jericó. Esa era la condición triste de Rahab, ¿no? Una mujer conocida por este tema de la prostitución. Alguien incluso piensa que pudo haber sido una sacerdotisa, porque siempre se ejercía el sacerdocio ligado a la idolatría y la adoración a los dioses, y parte de esta sacerdotisa, su trabajo consistía
en la prostitución. Bueno, podemos pensar muchas cosas, pero lo cierto es que su vida era una vida muy desdichada, muy miserable, la vida de Rahab. Entonces, hermanos, vemos ello. Se nos dice en Josué capítulo 2:15 que la casa de Rahab estaba en el muro de la ciudad de Jericó. Ahí vivía ella. Por eso los espías llegaron allí, que tenían que de alguna manera pasar las murallas, y las personas construían sus casas para fortalecer a las murallas ahí nomás al ladito, y es probable que Rahab haya vivido ahí, y los espías, para despistar a los de Jericó, dijeron: vamos a esta casa porque ahí no nos van a ver, nos van a decir que somos espías o mensajeros de la nación de Israel. Entonces es probable que por esa razón hayan llegado ellos ahí. Bien, el versículo 25 continúa diciendo: no fue justificada por obras. Entonces la pregunta es, para ella ser declarada justa delante de los ojos de Dios, ¿qué tuvo que hacer Rahab delante de los ojos de Dios? Tuvo que haber hecho, dice, obras, ¿no? ¿Y en qué consistían estas obras? El versículo 25 nos dan las dos obras de Rahab. No fue justificada por obras cuando recibió, ahí está la primera obra que ella hizo, recibió a los mensajeros, que no eran mensajeros, eran los espías, pero bueno, eran mensajeros de parte de Moisés, y los envió, ahí está la segunda obra, los envió por otro camino. Entonces, esas son las dos razones por las que Rahab fue justificada o declarada justa en sus obras delante de Dios, porque ella recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Es interesante, hermanos, en las Biblias, si nos ubicamos en Hebreos 11:31, la palabra recibir, que Hebreos está tocando el mismo caso de Rahab, la palabra recibir aquí significa hacerlo con alegría. Ella no solamente recibió a los espías en su casa, sino lo hizo con mucha alegría. Eso significa la palabra originalmente. Y en Hebreos 11:31 dice que lo recibió en paz a los espías. A pesar de ser un pueblo, una nación enemiga, ella los recibe en paz en su casa. Es como si ella hubiera estado esperando que ellos llegasen para tener, aunque sea una oportunidad para ella, de alguna manera mostrar su fe, esta fe que tenía en Dios, y de esa manera ella pueda ser salva de todo lo que iba a venir después de este juicio que iba a venir sobre Jericó. Ella lo recibió en paz y con mucha alegría. Vamos a ubicarnos en Josué 2, del 9 al 11. Y vamos a preguntarnos, ¿cómo es que ella, por qué ella, siendo enemiga de la nación de Israel, recibe bien a estos dos espías? ¿Por qué no los acusa con el rey? Y dice: estos han venido a investigar nuestra ciudad y han venido de alguna manera a perjudicarnos, y por eso ellos tienen que morir. ¿Por qué no hizo eso? Bueno, en Hebreos se nos ve que Rahab tenía fe, tenía un ejemplo de fe. Y aunque Santiago no menciona explícitamente su fe, en Josué 2, del 9 al 11, se ve de una manera implícita la fe de Rahab. Miren cómo es que el autor de cómo Josué muestra la fe de Rahab en esto que se conoce un quiasmo, una figura literaria en prosa que refleja un mensaje central de los dos versículos, sobre lo que podríamos llamar como un sándwich. Cuando escribió esto Josué, lo dejó la fe de Rahab como un sándwich para ver en qué ella creía. Y si nos ubicamos en el 9a, en la parte A de sus Biblias, miren todo lo que Rahab creía. Esto les dice Rahab a los dos espías que habían llegado a su casa, y por eso lo recibió en paz. Dice: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Eso lo vamos a comparar con el 11, la parte D, la parte final del 11, donde ella también dice: yo sé que el Señor
Y Dios es Dios de dioses y Señor de señores, tanto en el cielo como en la tierra. Ahora vamos a la parte B, el 9b. Dice, y por eso estamos aterrorizados. Vamos al versículo 11c. Y descorazonados frente a ustedes. Vamos al 9c. Todos los habitantes del país están muertos de miedo. Vamos al 11b. Estamos todos tan amedrentados. Ya casi llegamos al corazón de la fe de Rahab. Versículo 10, la parte A. Porque hemos oído. Y versículo 11a, oyendo esto. ¿Qué es lo que le dio esa fe a esta mujer cananea, a esta mujer inmoral, a esta mujer que tenía una vida muy desagradable delante de Dios? ¿Cuál fue su fe? ¿En qué ella creyó? Y aquí está el corazón de su fe de Rahab. Ella había oído que, cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo. Eso es lo que ella había escuchado. Y cómo destruyeron completamente los reyes amorreos, Sehón y Og. Ese fue, hermanos, el corazón de la fe de Rahab. Rahab creyó en los actos históricos de redención de Dios con su pueblo. Claro, en ese tiempo todavía Jesús no había muerto, si no yo hubiera creído en este acto más sobresaliente de redención que fue la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Antes de recibir a los espías, ella ya había recibido a Dios en su corazón. Ella estaba esperando el momento en el cual lleguen estas personas y pueda conocer a ese Dios vivo, a ese Dios de dioses, a este Señor de señores. Ella tenía en su corazón ese deseo de dejar ya ese estilo de vida de prostitución, de dejar ya ese estilo de vida de por adoración a los dioses caer en la inmoralidad, en la idolatría. Ella se había dado cuenta que su pueblo estaba condenado a la muerte, a la condenación. Estaba ya destinado a todo ello. Y esperaba ese momento adecuado para que lleguen ellos y pueda escuchar, y pueda de alguna manera escucharles, y ella también pueda mostrar su verdadera fe a los israelitas. Incluso los dos espías, al darse cuenta de esta fe, le dijeron que la iban a salvar no solamente a ella, sino también a los de su casa, a su familia. Qué interesante la fe de esta mujer, tan increíble, ¿no? Incluso cómo los demás lo recibieron como parte del pueblo de Israel. O sea, ellos no tenían nada que decirle. No, lo siento mucho, los cananeos no pueden ser parte de Israel. Ellos lo recibieron a Rahab como su propia pariente. Y por otro lado, hermanos, ¿sabían que de Rahab viene la descendencia de Jesús? De ella viene el Mesías, de ella viene el Salvador. Qué privilegio tan enorme para esta mujer, que a pesar de su estilo de vida, el Señor la aceptó, y no solamente la aceptó el Señor, sino el pueblo mismo de Israel. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos, para nuestras vidas? Hay muchas cosas, muchos principios. Tal vez tu vida fue así como la de Rahab. Estabas harto o harta de ese estilo de vida inmoral, de ese estilo de vida pagano, de estar metida en las cosas del pecado, en las cosas de Satanás, siendo esclavo, esclava tal vez de la pornografía, de la idolatría, de la inmoralidad. ¿Sabían, hermanos, que esas personas que están metidos en ese tipo de vida de la pornografía son esclavas del pecado? Son esclavos de otros hombres que se aprovechan de ellas. Y así hay muchas personas que viven en esa esclavitud sexual. Y eso es lo que Dios finalmente quiere librar a estas personas de ese estilo de vida. Y eso es lo que debemos nosotros meditar y pensar. ¿Cómo es la vida de una persona en esas condiciones? Ella esperaba un poco de esperanza, esperaba ya liberarse de ese estilo de vida. Y apenas vio la oportunidad, ella la aprovechó. Dijo: no, aquí yo me libro de todo esto y aquí aseguro mi salvación. Tal vez tú pienses que no eres digno, que no eres digna de acercarte a Dios. Tal vez puedes pensar eso.
¿Qué te dice el Señor con este ejemplo de Rahab? ¿Todos podemos decir que somos dignos de acercarnos a Dios? Tal vez nos podemos ver manchados por muchos pecados, por muchas prácticas inmorales, pero Dios te acepta a ti tal y como eres, sin importar tu pasado. Lo único que quiere ver Dios es esta fe, es que tú tengas esta fe como esta mujer, que creas en el acto de redención. ¿Y qué acto de redención ahora nosotros tenemos hoy en día? No solamente podemos voltear las hojas al Antiguo Testamento y ver este acto increíble de redención del mar Rojo abrirse y pasar en seco y ser librados de los enemigos como Israel. Son actos poderosos de Dios. Pero en Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Este es, hermanos, el acto de fe que a nosotros nos puede salvar. Creer de todo corazón, ¿en qué? Creer en que Jesús murió en la cruz por tus pecados y los míos. Él abrió ese camino a través de su cuerpo, Él rasgó ese velo para que tú pases en seco a la tierra prometida, allá arriba al cielo juntamente con Él. Si tú crees en ello y también tú crees que Él resucitó de entre los muertos, dice Pablo, que serás salvo, sin importar lo que haya sido en tu vida, sin importar cuán perdida o cuán perdido ha sido tu contexto. Tú crees en esto, eres salvo. ¿Y qué le dijo Pablo al carcelero de Filipos? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Experimentarás esta dicha y esta bendición de Rahab. Pero miren qué increíble acto. Ella apenas escuchó, ya tenía la fe. Ella vio la oportunidad e hizo, obró su fe. ¿Tú cuánto tiempo, quién sabe, llevas aquí en la iglesia escuchando estos mensajes de la salvación de Dios? De Telestai. Todo ha sido pagado por ti, solamente acércate. ¿Cuánto tiempo vienes escuchando y aún no te bautizas? Aún no te comprometes con Dios. ¿Y si viene el juicio mañana? ¿Y si mañana no despiertas vivo? ¿Te aseguraste como Rahab? ¿Recibiste en paz este mensaje de salvación? ¿Pusiste tu esperanza en el único Dios de dioses y Señor de señores? ¿Por qué postergas tanto este compromiso con Cristo? Esta sutilidad de fe que mostró Rahab, porque la fe obra, hermanos. En Abraham, su obra más grande fue casi en la parte final de su vida, pero en ella fue inmediatamente. Esa es la obra que Dios espera que hagas. Pero si te has acostumbrado solamente a escuchar el mensaje, escucharlo y no pones en obra, no te comprometes con Cristo en tu vida, no estás mostrando una verdadera fe. Dios quiere que tú imites este ejemplo de la fe de Rahab. ¿Y qué más hizo Rahab? Vamos a ir al 25, la parte C del versículo. Dice, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros, ya lo vimos esa parte. Y la segunda parte dice, y los envió por otro camino. Entonces, ¿qué hizo Rahab cuando, como evidencia de su fe, además de recibirlos a los espías, como a sus propios hermanos? Les permitió a los espías escapar sin delatarlos, ¿no? Increíble. En Jueces capítulo 2, versículo 2 al 3, se menciona que el rey de Jericó se enteró de que había alojado a los dos espías. El rey de Jericó se enteró, imagínense. Pero ella los escondió. Los subió al techo, a la terraza, y los tapó con paja ahí. Los escondió. Cuando se enteró de que ya estaban enterados de todo eso. Y luego a los mensajeros del rey les mintió y les dijo que no sabía que eran espías ni de dónde venían. Y finalmente los despistó, le dijo, vayan por allá están, los van a encontrar. Mentirosas esta Rahab, ¿no?
Finalmente los despistó para que no los encontraran y así pudieran escapar, ¿no? Ahí está el ejemplo. Por ahí se fue. Síganlos. Claro, sí, Rahab. ¿No? Bueno, ¿qué podemos aprender de ese ejemplo, hermanos? ¿Qué es lo que finalmente nos debe animar? Perdón, acá he puesto a Abraham. Estaba copiando las mismas diapositivas. ¿Qué podemos aprender de estos actos de Rahab? Que aunque fueran estos actos inmorales, mentir, traicionar, ¿Dios los vio como inmorales? Dios los vio como justos porque Dios vio la intención de agradarle a Dios con sus obras. Esto es algo interesante. Nuevamente se repite lo mismo que en Abraham, ¿no? Cuando lo justificó, no miró que había mentido, no miró en Abraham que por avaricia, había como empeñado a su propia mujer para que le den plata a Faraón. Ahora vemos en esta mujer que a pesar de que mintió, a pesar de que traicionó a su propio pueblo, Dios le pone sus obras como justas delante de él. Dios conoce, hermanos, las intenciones de nuestro corazón. Él no nos va a juzgar sin fundamento. Él sabe todo lo que nosotros sentimos, sabe todo lo que nosotros pasamos como creyentes, sabe que la lucha como cristianos no es fácil. Y a veces para librarte del trabajo, de que quién sabe van a estar en un baile o en una fiesta, y tú dices, tengo que irme a hacer otra cosa cuando no tienes que hacer eso si no lo haces por ser cristiano. Dios lo entiende, hermano. Cuando quieres librarte de cualquier otra cosa, Dios no te va a juzgar porque mentiste en ese momento, sino porque por tu fe, por amor a Él, tal vez te quisiste escapar de esa circunstancia. Con estos actos ella reflejaba tener una fe verdadera en Dios y en su pueblo Israel, hasta el punto, hermanos, de exponer su vida y traicionar a su propia nación. Ella le dio la espalda a los suyos, los traicionó por completo, incluso a su propio rey. Imagínate mentirle al rey, era ya exponer a que te maten en ese momento. Pero ella no menospreció eso, no escatimó eso, para ella no le importaba, con tal de salvar a estos dos espías, con tal de mostrar su verdadera fe como estos dos espías en ese Dios verdadero. No le importaba si tenía que traicionar a los suyos, a los del mundo, por agradar y complacer a Dios. Pero ¿qué podemos aprender nosotros, no? ¿Cuántos creyentes hacen todo lo contrario que Rahab? Algunos creyentes, por agradar a los hombres, son capaces de negar que son cristianos. Yo me di cuenta, hermanos, no es que me ponga como ejemplo. Yo soy una persona muy como cualquier ser humano, pero aprendí también de mis propios actos. Pero cuando vi en la universidad que ya terminando el año académico, un profesor que era ateo preguntó a mis compañeros, ¿cuántos eran cristianos? Yo levanté mi mano y me di cuenta que habían 10 más que nunca en mi vida había sabido que eran cristianos y nunca se vio su fe en la universidad. Y así hay muchos cristianos, hermanos, que están escondidos en el mundo, que complacen a las personas del mundo en lugar de complacer a Dios, en lugar de exponer su vida, de sacrificarla por Cristo, por esta verdadera fe, por este Jesús que murió y resucitó. Así hay muchos cristianos que hacen todo lo contrario a Rahab. Por agradar a los hombres son capaces de mentir y traicionar a Dios. Todo lo contrario que Rahab. Comprometiendo su fe, incluso algunos cristianos se avergüenzan que son cristianos. ¿Qué es lo que enseñó nuestro Señor Jesús de este tipo de fe? En Marcos capítulo 8, 34 al 38. Quiero dar lectura, hermanos, para ir terminando. Marcos capítulo 8, versículo 34 al 38. Dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús va a hablar acá, les dijo:
si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechare el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué implica ser discípulo de Cristo, hermanos? ¿Cuánto estamos agradando a Cristo en nuestra vida como creyentes? ¿O estamos agradando más a las personas del mundo, a los de afuera, a los de Jericó, a los inmorales, a los adúlteros, a los pecadores, de los cuales somos nosotros los primeros? Pero ¿a quién estamos agradando más? ¿Estamos agradando más a los hombres, al mundo, o estamos agradando más a Dios? ¿Estamos negándonos a quienes somos y a lo que hacemos por causa de Cristo? ¿Estamos negándonos a nosotros mismos, a nuestros deseos, nuestros placeres, a las cosas del mundo? También, ¿qué dice el Señor? Tome su cruz. ¿Estamos tomando la cruz? La cruz significaba muerte. ¿Estamos dispuestos a morir por causa de Cristo? Así los demás se avergüencen de decir que somos cristianos. ¿Tú estás dispuesto a dar tu vida por Cristo? ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿O finalmente estás llegando a esto, de avergonzarte de que eres un cristiano? Santiago dice, hermanos, ten cuidado con ese tipo de fe, porque el día que venga Jesús, si tú estás así más en el mundo que en la iglesia, quién sabe, el Señor también se avergonzará de ti. Y tú no serás uno de los que irán al cielo. No quiero poner en duda su fe, pero Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque una fe verdadera es la fe que mostró esta mujer de Rahab. Negó a quien era, tomó su cruz y siguió al Señor. Y fue salva finalmente. Cuando vinieron los espías, ella dejó ahí algo de rojo, no me acuerdo qué era, una soga, no sé qué habrá sido, de grana, ¿no? De eso, de las cochinillas, de la tuna, eso que pintan, ya, esa es la grana. Dejó ahí para que cuando vayan a invadir Jericó puedan ver que ahí vivía Rahab y se pueda salvar ella y también los de su familia. Y así fue, hermanos. Josué, el tipo de Cristo, les dijo a los que iban a conquistar Jericó: solamente salven al Rahab y a su familia, a los demás, todos que mueran. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando este hijo, este Josué, venga o aparezca? ¿Nos iremos con él o seremos de los que queden aquí en la tierra en el juicio junto con todas las naciones inmorales y paganas como Jericó? Que el Señor, hermanos, nos ayude a evaluar cómo estamos obrando en nuestra fe. A manera de resumen y conclusión, hermanos, Santiago cierra este pasaje reiterando su idea central en el versículo 26. Él dice: la fe sin obras está muerta. Luego repite en el versículo 17 y en el versículo 20 la parte B. Y termina siendo una ilustración con el espíritu y el cuerpo, mostrando que así como el espíritu, cuando deja el cuerpo, éste muere, de la misma manera la fe que no es acompañada de obras se destina a morir. Santiago no afirma, hermanos, que nuestra fe necesita obras para ser salvos. No, sino que nos anima a tener una fe auténtica, una fe viva, una fe que se refleje poderosamente como la de esta mujer Rahab. En un cristiano las obras van a brillar sí o sí, no es que tiene que hacer buenas obras, van a brillar como esta mujer. No tuvieron que a Rahab predicarle que tiene que hacer obras,
no, porque su fe era verdadera y viva y por eso obraron estas obras en su vida. ¿Están obrando tus obras en tu vida? ¿Estás agradando a Dios con tu manera de actuar? Vamos a terminar orando, hermanos. Gracias, Señor Jesús, por tu mensaje. Gracias por desafiarnos, Señor, a mostrar una fe viva, una fe ejemplar como la fe de Rahab. Gracias por no ver, Señor, nuestros pecados en nuestra justicia, sino ver la justicia de Cristo en nosotros, que por fe en esa obra de redención ahora somos salvos. Te pedimos que nos ayudes a dar esas obras que tú esperas que la hagamos, que nos comprometamos, Señor, con tu iglesia. Si hemos venido escuchando tanto tiempo de tu palabra y no lo hacemos, es necesario hacerlo ya, porque viene el día del juicio. Y ayúdanos también, mi bendito Dios, a poder reflejar estas obras como lo hizo Rahab y no avergonzarnos de ser cristianos, estar dispuestos a dar nuestra vida por ti, para agradarte a ti y no a los hombres. Gracias, Jesús, gracias por este mensaje. En tu santo y tu bendito nombre, amén.